Sean todos bienvenidos a Hablando con Mari. Agradecida una vez más de contar con su atención y de que nos permitan llegar a sus hogares para pasar un tiempo de calidad junto a su familia. Tenemos el privilegio de recibir al pastor Ramón Pumarol de la Casa de Restauración para hablar sobre la integridad. Coincido con los que afirman que una de las principales cualidades que debe definir a un cristiano es la integridad. Ser íntegro es tener una sola cara para todos los momentos, es ser transparente, es actuar conforme al corazón de Dios en cada una de las circunstancias de nuestras vidas, en cada lugar donde nos movemos. Ser íntegros es ser completos, honestos, respetuosos, solidarios y nunca atentar contra las enseñanzas y el ejemplo de nuestro Dios. Bienvenido, Pastor Pumarol, Hablando con Mari. Gracias de contar con su presencia aquí una vez más. Gracias a ti, gracias a ti. Encantado, de verdad que sí. En el Salmo 15, del 1 al 2, podemos leer lo siguiente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Wow. ¿Qué le parece eso, pastor? Bueno, ¿quién habitará en tu monte santo? es una gran pregunta que David hace. ¿Quién habitará? No es por otra cosa que no sea, ante un Dios santo, ¿quién podrá habitar? O sea, si Dios es santo, y como dice Juan, dice que Dios es luz y que no hay ningunas tinieblas en Él. Imagínate cuando a nosotros nos da la luz, que ponemos los ojos pequeñitos, sí, que se comienzan a ver las cositas de nuestro cuerpo o lo que tenemos quizás en la cara. Sí. Asimismo, cuando nos acercamos a Dios, somos tal cual. Ante Él no tenemos nada que añadir. A Él no lo vamos a impresionar con lo que nosotros le vayamos a decir. Con una actitud. Nos conoce por dentro. Él nos conoce internamente y sabe si tus palabras coinciden con el corazón. Es fuerte, pastor, porque eso no es estar desnudo delante del Señor. Y es una pregunta. ¿Quién habitará en tu santo monte? El íntegro de corazón. Fuerte, fuerte. De eso vamos a hablar esta noche. Integridad. Y como vamos a entrar en materia para aprovechar el tiempo, vamos a hacer nuestra primera pregunta. ¿Qué le parece? Bueno, aquí estamos. No que yo sea nadie que tú puedas preguntar, pero trataré de verdad de arrojar luz, porque es un tema, integridad es un tema muy, muy delicado. Así como es de delicado acercarse a Dios, que dice, procura, le dijo Pablo a Timoteo, procura acercarte a Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que sabe tratar con precisión la palabra de verdad. Escucha cómo se habla. O sea, no son términos de doblez, no son términos de doble ánimo, no son términos de quizás tú puedas. Procura, con diligencia, presentarte a Dios aprobado. Y en base a eso, ¿qué podemos decir? ¿Cómo definimos integridad? Bueno, yo te diría que integridad, un buen diccionario, no recuerdo el nombre, pero el American Heritage, una cosa así, dice que es el apego a los valores éticos y morales, el apego de una persona a los valores éticos y morales, que es incólume, que es de una sola pieza, que no tiene doblez, que es honesto, que es sincero y que es limpio. Eso me trae a memoria cuando uno tiene a sus padres, sus abuelos, que antiguamente se daban la mano y con su palabra bastaba. Eso era como el mejor contrato. Wow, a mí que me crió mi abuelo. Eso me llegó así a la mente. Entonces, se puede ser íntegro en medio de una sociedad carente de integridad como esta que estamos viviendo ahora. Bueno, tú lo dices y lo dices como sencillo y suelta ese buen dominicano, ese cohete chino o un bucapié
para ir acorde con estos tiempos. Sí. Pero realmente nosotros vivimos en una sociedad que se ha apartado de los valores éticos, morales y cristianos. Es mucho. Lamentablemente. A ti y a mí nos enseñaron en el colegio moral y cívica. Sí. Hoy no se da, o se da algo parecido, pero yo creo que la sociedad dominicana, en cuanto a integridad, en cuanto a valores, yo creo que nosotros estamos de emergencia. Nosotros creo que es un problema de salud pública, para ponerlo todavía un poquito más... Dimensionarlo. ¿Por qué? Porque todas las instituciones dominicanas han sido permeadas por la no integridad, por la no sobriedad, por la no... vivencia de lo que hemos aprendido. No hay nada limpio, todo está confuso, todo es dónde está lo mío. Cuando se comete algo, la justicia, que es el equilibrio de los pueblos, no sabemos bien, no se define bien ante la corrupción, ante una serie de cosas que nosotros como dominicanos padecemos de nuestros gobernantes. Pero si vamos al área económica también, ¿por qué hoy se funden en un joint venture dos compañías, dos bancos, y sabemos cuáles son los que se fundieron? ¿Por qué hoy una agencia de publicidad decide juntarse con otra y hacer un broker de publicidad? Algunas agencias se reúnen para eso. ¿Por qué? Buscando reducir los costos, mayores ganancias y beneficios. Pero todo eso, ellos cuidan de que no se deteriore el servicio, mantenerse en el mercado, pero todo eso se debilita y debilita su misma integridad. ¿Por qué? Porque a la hora de facturar, a la hora de decidir, ahí viene lo que no es íntegro. Ahí viene lo que no es diáfano, sino lo que es turbio, lo que me conviene a mí y no lo que realmente. Entonces, ¿cómo esos conviene? jóvenes que están ahora, esa nueva generación? Porque mi padre le daba la mano a su amigo y estaba todo hecho. Y su abuelo también, ¿verdad que sí? Así es. Pero ¿y ahora? Que ni los contratos, hacen contratos inmensos con muchísimas cláusulas y aún así tratan de violentarla. ¿Qué podemos decirle a esa gente, a ese pueblo? ¿Se puede ser íntegro todavía? Claro, el problema definitivamente está en el corazón del ser humano. El corazón del ser humano, porque Cristo dijo, del corazón del hombre salen los hurtos, los homicidios, las borracheras, las violaciones. Todo sale del corazón del hombre. Dijo, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, porque lo que entra por la boca va al estómago y luego a la letrina. O sea que hay muchas doctrinas que dicen no come aquello, no come lo otro. Eso no sirve para... Y muchas cosas por fuera, muchos atavíos, y eso no. No te da la integridad, eso no te da No. salvación, eso no es lo que se busca. No, aquí mismo lo dijo el salmista. Dijo, ¿quién subirá a tu monte santo? A tu tabernáculo. ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia. Justicia es el carácter santo de Dios. Righteousness. Justicia es el carácter santo de Dios que habla verdad en su corazón. El hombre es el único ser que se engaña a sí mismo. ¿Cómo eso, pastor? En su corazón. Sabiendo la verdad, él dice la mentira. Como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Que decía que él no quería decir eso, no quería hacer eso, más eso hacía. Sí, pero no era de eso que él ¿Y estaba cómo era hablando, ¿no? entonces? Él estaba hablando de una cosa que se llama la carne, la lucha del apóstol Pablo de hacer el bien. Y él entendía que aún por más bien que hiciera, él entendía que no hacía el bien que quería, sino el mal que estaba en él. Y tenía que concluir en la realidad
de que el mal estaba en él y que se llamaba pecado. Pero entonces ese mal que está en la persona es falta, te lleva a una falta de integridad. Eso no es el corazón. Claro que sí, claro que sí. Son dos cosas diferentes. Lo de Pablo luchaba con eso, lo que él entendía para él el bien, que era el servir a Dios con todo su corazón, con todo su ser, íntegro en la palabra, íntegro en lo que predicaba y decía, y sin límite de fuerza, sin límite de esfuerzo, sin límite de tiempo. El todo. Exacto. Y por otro lado, la debilidad de esa carne que le llamaba a recostarse, a pensar en el orgullo de que, bueno, tú tienes mucho conocimiento, tú sabes mucho de eso, recuérdate que tú eras hebreo de hebreos, de fariseos, acuérdate de que tú fuiste educado por Gamaliel, recuerda que como tú no había, o sea, él era el perfecto, entendía él antes de Cristo. Por eso él termina diciendo, bueno, pero todo eso yo lo doy por basura, por estiércol, ante el conocimiento de Cristo y de este crucificado. Cuando conocemos eso, podemos entrar entonces a lo que es integridad. Bueno, es que podemos decir entonces que hay muchos fariseos ahora y son fariseos por falta de integridad. Jesucristo le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Por fuera muy blanquitos, por dentro gusanos. Es fuerte, pastor. Sí, es muy fuerte. Porque tal el pastor, tal las ovejas. Si nosotros hoy no tenemos integridad en el cuerpo de Cristo, en el creyente, es porque lamentablemente no hay integridad en el liderazgo. Y el liderazgo, en 1 de Timoteo capítulo 3, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, de todo aquel que quiere o anhela obispado, dice, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Irreprensible es precisamente íntegro. En el libro de Josué 14, del 6 al 14, encontramos a Caleb, que tenía 85 años de edad. Caleb siempre había sido una persona de espíritu fiel, caracterizada por la integridad. Él fue uno de los 12 espías enviados para observar la tierra prometida. La Biblia dice que solo Caleb, junto con Josué, trajeron un informe positivo de fe y Dios, por esa actitud, lo recompensó grandemente. Pastor, continuamos con el pastor Pumarola hablando de la integridad. Y ahorita mencionábamos de los líderes, hicimos una pausa, pastor. Vamos a retomar esa idea. Mira, referente al mismo Josué y Caleb fueron de un espíritu diferente. Oye, si el asunto era interno, esa integridad de ellos le hacía ver en fe las cosas diferentes. Todos los otros dijeron, ahí hay gigantes. Sí. Pero el hombre de fe, el hombre íntegro dice, sí, pero los frutos eran grandes. Los ramilletes de uva teníamos que cargarlos entre dos. Eran inmensos. Y los otros veían lo negativo y ellos veían la bendición de Dios y la tierra que Dios le había prometido. Su fe, su integridad. Wow. La vida eterna que Dios nos ha regalado, tenemos que pelearla palmo a palmo. Y tú dirás, y Dios no le dio la tierra prometida. Sí, pero tenían que pelearla palmo a palmo. Y todavía, pastor, no nos podemos cansar como ellos no se cansaron. Tenemos que ver la vida de esa manera. Tenemos que vivirla día a día. Yo, como un ex adicto, como un ex alcohólico, como que trabajo con ese tipo de personas, tengo que concluir, así como a ellos le digo, usted tiene que vivir su adicción día a día. Sí, pero Cristo me libertó. Digo yo, sí, pero viva día a día. Porque la adicción es como aquel carro viejo. Es aquel carro que ya no sirve, que está en un garaje. Y usted le pone una cadena y le pone 5 candados y se va para Nueva York. Y de Nueva York se va para Japón. Y pasan 10 años, y pasan 15 años, y pasan 20 años. Y usted ya es abuelo y viene con su nieta.
Y cuando llega al garaje, dice, wow, ¿tú te acuerdas del carro que me gustaba, que me regaló mi papá? Ese carro que tenía un motor 3,5 cc, un carro que era ese Mustang, mira, que era descapotable, que era rojo, que los asientos eran blancos, ¿tú recuerdas? Y él va, wow, pero me gustaría verlo. Y va y hace así, plan, y comienza a quitar candados, y comienza a quitar esa cadena, y comienza ahí a ver y a desenrollar esa cadena hasta que abre. Ahí está el Mustang. Wow. Dice, bueno, ¿y ahora? Déjame ponerle batería. Le pone la batería, una batería nueva. Vamos a darle a prender. Hay dos cosas. Hay que tener integridad para uno saber que tiene ese problema. Hay dos cosas. Ser honesto con uno mismo. O tú lo enciendes y enciende el motor y todo camina bien, o tú lo enciendes y se tranca el motor porque tiene 50 años. Así es la adicción, amigo. La adicción, usted es ese carro que usted no puede volver a tocarle, que usted no puede, no le conviene. Todo me es lícito, pero no, todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de ninguna cosa. Y hay que tener ese temple de uno decir, tengo este problema y vamos a continuar con lo que el Señor tiene. Tenemos que pelearla día a día. El don, el talento que tú tienes para llevar este programa con tanta hermosura, con tanta sabiduría, con tanta destreza, es un don de Dios. Pero tú te preparas para hacer estas cosas. Pero la integridad, tú tienes que formarla día tras día, poniéndole un ladrillo más, peleando contra tu propio hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos de la carne. Tú no te puedes echar a dormir, tú no le puedes dar gabela, tú no le puedes dar al hombre viejo que diga ni haga nada. Tú tienes que someterlo. Pon la palabra de Dios en tu mente y en tu corazón abundantemente para que cada vez que venga a él a querer tomar preponderancia, orgullito y a desviarte del camino, tú puedas ponerlo en su lugar. Entonces se puede decir que muchos de nuestros líderes no han entrado en ese día a día. No, es que ha habido un deterioro. Y no de más líderes cristianos, estamos hablando en todos los niveles sociales. Quiero decirle a nivel de líderes cristianos, de que todos nuestros comienzos no fueron normales. Muy pocos creyentes fuimos doctrinados correctamente. Muy pocos creyentes tuvimos estudios bíblicos abundantes para que la palabra de Dios abunde en nuestra mente y corazón, para poder lograr poner a ese hombre viejo bajo sus pies. Sí, muchos de nosotros recibimos la palabra manipulada. Y crecimos, y ellos crecieron, y comenzaron a pastorear, y comenzaron a instruir a otros, pero llegó por ahí ahora un apóstol, y que el apóstol, bueno, pero usted no sabe lo que es apóstol. Ah, sí, pero que ha visto al Señor. Ah, pero que yo vi al Señor. Ah, bueno, esa es otra cosa, esa es otra cosa. Tú ves, porque si tú no sabes que en Hechos capítulo 1, cuando iban a elegir a ese apóstol, están las cualidades de ese apóstol, que significa apostoloi, enviado, y que fueron aquellos que entraron y salieron con Cristo, que fueron escogidos por Cristo en vida, que fueron testigos de la resurrección y que fueron instruidos por el mismo Cristo en vida. Tú dirás, wow, eso yo no sabía que era eso. Bueno, eso es lo que dice la Escritura. Entonces, muy fácilmente puedo yo decir, no, yo soy apóstol. No, pero ven acá. Desde la cruz hasta 1982 nadie se erigió apóstol. Del 82 en adelante, en Latinoamérica surgió uno y ya. Y cuando murió, entonces todos son apóstoles. Entonces esa sociedad deteriorada. Entonces las cosas se van desviando. Exacto. De la realidad que es la palabra de Dios. Y lo que terminamos teniendo es una gran confusión. Y ese líder tiene lagunas, como un profesional que se gradúa
y tiene lagunas en su profesión. Porque si se graduó con chivo, es lo mismo que tú dices con la palabra deteriorada. Tú no estás diciendo una palabra Tiene que ir pura. allá, tiene que ir allá, tiene que prepararse. Comerse el rollo. Jesucristo dice que escogió a sus 12 discípulos para estar con Él, dice Mateo 9, para estar con Él y entonces darle poder sobre todas las enfermedades y los espíritus inmundos y todo eso. Pero ese estar con Él era su discipulado. Cuando dice, wow, discípulos significa matetes, viene del griego matetes. Matetes significa estudiantes, principiantes. Pastor, ¿quiere decir entonces que esa falta de integridad en el pueblo de Dios viene por mala formación? Sí. Viene porque no tuvo el conocimiento necesario, porque no se educó, porque su corazón está dañado. Exactamente. Y lo más grande que debe de tener un líder es mostrarle a sus seguidores de que él también es vulnerable. Porque esto no es de Superman, esto no es de superhéroes, no. El mismo en Hebreos 5, capítulo 5, el Señor Jesucristo habla del liderazgo del Señor Jesucristo y de lo que es el sacerdocio de Cristo. Pero dice, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en las cosas que a Dios se refieren, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, y puede obrar con benignidad para con los ignorantes y extraviados, puesto que Él mismo está sujeto a flaquezas. El mismo líder está sujeto a flaquezas. Y por esa causa está obligado a ofrecer sacrificios por los pecados, tanto por sí mismo como por los del pueblo. Pero sería bueno aclararle a esos pastores, a esos Sinceridad. líderes en sentido general. ¿Es lo mismo ética que integridad? No, definitivamente no. Ética es algo hasta que se aprende. Tú aprendes a ciertos parámetros, condiciones, reglas de ética. Eso no quiere decir Hay que... materia. Exactamente. Yo conozco gente profesionales muy educados, y cuando tú ves su actuación en la vida diaria, tú dices, wow, pero dista mucho de lo que él aparenta ser. Esto no es de apariencia, fíjate. La apariencia es parte de este posmodernismo, que no tiene verdades absolutas, que son medias verdades, que hoy todo el mundo dice tener una verdad, que esa es mi verdad. Por eso Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiere decir que el posmodernismo se ha infiltrado en la iglesia de hoy y ha debilitado el mensaje de Jesucristo. Hoy no se habla de que el que no se arrepiente no será salvo. Pastor, estamos diciendo, hay falta de integridad en la iglesia. Ese posmodernismo trajo esa falta de integridad a la iglesia. Sí, lamentablemente se ha permeado esas cosas donde no hay absolutos, donde el pragmatismo de ciertos líderes ha primado antes que la palabra de Dios, donde la iglesia cae en cierta confusión entre lo que es y lo que no es realmente. Entonces eso quiere decir, oiga esta próxima pregunta, ¿quién usa su condición de hijo de Dios para actuar contrario a sus normas y mandamientos? ¿Está dando un mal ejemplo? Claro que sí, claro que sí. E inclusive lo primero que se dice de una persona que hace algo indebido, vamos a dejarlo ahí, es, y dice que cristiano. Sí. Entonces quiere decir que el mal ejemplo, sí, dice que tenemos que ser ejemplo, y que el que dice ser cristiano debe de andar como él anduvo, como Cristo anduvo. Quiere decir que ese es nuestro parámetro. No es que yo, tú o cualquiera ande, no. Nuestro parámetro es Cristo. Y si nosotros decimos ser cristianos,
debemos de andar como Cristo anduvo. Y dice la palabra que somos embajadores. Así mismo. Y me llama mucho la atención eso que usted dice, pastor, porque usted está diciendo, mira, disque cristiano. Sí, tú tienes un accidente o se te atraviesa alguien en el semáforo y tú sacas medio cuerpo por ahí y le dices de tantas cosas como le diría a cualquiera en la calle que no es creyente. Uh-huh. Y el que sabe que tú eres creyente, dice, míralo y dice que cristiano. Es lo primero. Tú puedes andar bien vestido, tú puedes andar en un carro decente, tú puedes estar correcto, pero si hiciste algo incorrecto, lo que van a decir no es que esa camisa es de mala, una marca mala, o que el carro le hizo, no, lo que van a decir es, y disque cristiano. Entonces ahí está, eso es falta de integridad también. Sí. O sea que tenemos que andar en una pieza. Sí. Volvemos a lo que Cristo dijo de los fariseos. Dicen, pero no hacen. Eso se llama hipocresía. Yo no puedo hablar de este discurso ahora y salir por la puerta de este estudio y hacer todo lo contrario. Eso va en contra de mi propia integridad, de mi propia manera de ser. Entonces eso quiere decir que el concepto de integridad en estos tiempos ha cambiado. Ha cambiado, sí. Usted me daba un ejemplo ahorita cuando hacíamos la pausa, estaban fuera de cámara, de algo que vio en la televisión, no vamos a ahorrar los nombres por asuntos obvios, de una persona conocida que decía algo sobre la integridad. Bueno, sí. Bueno, decía que los antivalores es cool. O sea, que... Y hay que ver cuando una persona dice eso, una persona, un artista, que los antivalores es cool, que como están de moda los antivalores, es cool. Es fuerte, pastor. Es muy duro. Porque eso es lo que están oyendo nuestros hijos. Gentes que penetran en nuestra casa a través de la televisión, que todo el mundo lo tiene como una figura pública, hablan de antivalores, que es bueno, que eso es lo que está de moda. Quiere decir que eso es más fuerte, su penetración es más fuerte de lo que nosotros nos imaginamos. Mi propia hija hizo una tesis para graduarse de psicología clínica. Ella hizo la tesis sobre las jóvenes menores de edad que salían embarazadas. Y cuando ella dio los resultados, ella habló de que esas jóvenes no se sentían culpables de nada y que ellas no tenían ningún remordimiento de lo que habían hecho. Ahí no había valor, ahí no había integridad. No, ahí no había nada. Ese concepto no existe en su léxico. Entonces lo que podemos decir es que no había nada, porque ahí no había tampoco padres que educaran. Y las iglesias estamos protestando porque queremos que se le dé una educación sexual, pero ya no es ni siquiera por educación sexual, porque es en el corazón que no se siente ninguna culpa, ni que se siente que yo no he hecho nada. Entonces es más profundo lo que nosotros estamos viviendo de lo que nosotros pensamos. Nosotros tenemos que buscar como nación, no tan solo educar al que no sabe leer, al que no sabe escribir, no, sino tan solo volver a la familia, tratar de que a través de la educación traer la familia y hablar de cuál es el problema que hay en la familia. ¿Y qué le pasó a la tesis de su hija? Se la rechazaron, sí, porque no tenía como, ellos entendieron que no tenía, no estaba como una, estaba bien sustentada. Y los que habían entrevistado, las entrevistas y con médicos y todo, bueno, pero no tenía una solución como aparente, que arrojara una solución para el problema. Pero claro que no puede arrojar una solución si el problema está en el corazón. Si
si el problema está en el corazón. O sea que esta sociedad definitivamente en todos los niveles se ha alejado de Dios, sí, porque Dios no es religión. Religión es una práctica, es una relación con Dios, es temor de Dios, de apartarte del mal. Entonces cuando tú estás fuera de Dios, cuando tú no crees en Dios, entonces por eso no tienes integridad, porque no hay temor. Pero el Señor Jesucristo dijo que hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, no es tan solo creer, no es religión. Es más, no es tan solo relación con Dios. No, es temor de Dios en el corazón para apartarte del mal. Y creer en el Señor Jesucristo de todo tu corazón. Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el hecho de tú saber que el Señor te está mirando, que tú le vas a fallar a tu Padre Celestial, tú dices, no, eso está mal. Y tú retomas tu valor. Y tú vuelves a tu camino. O sea, tú eres una persona íntegra, de una pieza. Entonces, ¿qué hacer cuando ya sentimos que no tenemos fuerza suficiente para salir airoso de una situación de tentación? Porque la tentación, ¿verdad que si te saca de esa sola pieza que tú eres? Bueno, la ¿Cómo le da uno fuerza? Bueno, dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, dice Santiago, sino que cuando uno se ve atraído y seducido, entonces cae en el pecado, en la tentación. Pero la tentación es una prueba, y la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, Dios permite la prueba, porque es una prueba. La tentación es una prueba. Él no prueba, el maligno te prueba, tus deseos te prueban, el mundo te prueba. Pero Dios está esperando la mejor respuesta de su hijo, de su hija. Dios está esperando que salga airoso, que salga airosa, porque Él te está preparando la salida, porque dice que Él ha dado junto con la prueba la salida de la prueba. Mi hija íntegra, mi hijo íntegro, firme. Y dice que Cristo ha sido tentado en todo, pero sin pecado, para poder sustentar a los que son tentados como nosotros. Si nosotros somos tentados, tenemos que ir a Él. Señor, mira, estoy tentado a esto, Señor, líbrame de esta tentación, sácame, Señor, sácame, dame fuerzas, Señor, para no claudicar, dame la fuerza para yo permanecer y salir airoso, y que tu nombre sea glorificado en todo lo que yo haga o diga. Que lo que tú pusiste en mí, Señor, se manifieste. Wow. Una sola pieza. No importa la tentación, yo soy íntegro, íntegra, una sola pieza. José era de una sola pieza. Y a José le armaron un trompo en buen dominicano, que lo trancaron y lo metieron preso. ¿Oyó? Sí. Y una mujer salió gritando que la habían violado. Sin embargo, él sabía que no. Y él fue a la cárcel. Por íntegro. Por íntegro. Y padeció de la cárcel. Los íntegros padecen la cárcel. Los íntegros sirven a Dios aún en la cárcel. Y cuando salen íntegros. Y Dios exalta su integridad y lo ponen como el principal de ese reino. Y a gobernar. Ese es nuestro Dios, que te libra, te guarda en la tentación y permite todas las cosas para que su nombre sea glorificado cuando tú eres íntegro. Yo no hago eso porque yo alabo al Señor, porque yo soy testimonio, eso fue lo que hizo José. Exactamente. Me quedé de una pieza. Entonces, cuando la persona tiene falta de integridad, si realmente se arrepienten, pueden alcanzar el favor de Dios. Claro, si una persona se arrepiente de verdad, y quiere actuar conforme a la palabra, lo logra. Claro que sí. Dios está esperando que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Es en el trono de la gracia que tenemos que ir tal cual somos, de manera sincera, de manera que yo tenga que presentar mi corazón tal cual yo soy, Señor. Tú conoces mi fortaleza, tú conoces mi debilidad, Señor. Perdóname, he fallado. Levántame si es tu voluntad. Pero dice, acercaos al trono de la gracia y Él os exaltará cuando fuere el tiempo.
no porque yo me haya arrepentido, yo me voy a reponer en lo que yo estoy haciendo. ¿No? Yo pongo de mi parte, pero tengo que entender que es una obra de Dios y que Dios es el dueño de la obra y es el que sabe cuándo reponerme. ¿Cuál es el momento? Para yo volver. O sea que si usted en un momento dado, usted es una persona íntegra, cayó, se puede levantar, retomar lo que es su posición de persona íntegra. Entonces, si es así, ¿qué está pasando? ¿Por qué los cristianos no están retomando esa posición? Porque no, eso no se predica. Hoy no se predica del infierno. Hoy no se predica de la puerta estrecha. Hoy no se predica que es difícil seguir a Cristo. No, hoy se predica prosperidad económica. Todo el mundo quiere escuchar de prosperidad económica. Todo el mundo quiere escuchar muchas cosas. Se le está rascando el oído, como es una figura del último tiempo. Pablo advierte a Timoteo que en el último tiempo muchos apostatarán de la fe y se apartarán de la verdad y prestarán su oído a la comezón. O sea, que siguiendo la comezón de oír, ellos, apartándose de la verdad, se volverán a los mitos y a las fábulas, y a muchos se engañarán. Nosotros estamos viviendo unos tiempos peligrosos. Hoy más que nunca tenemos que acercarnos a Dios de manera sincera, de manera íntegra, por encima de toda tentación y de todo lo que nos asedia. Y confiar en esta palabra. Firme en la palabra. Wow. Eso es lo que tenemos que pensar. La integridad comienza con una decisión interior y una determinación personal. La integridad requiere fuerza de voluntad para decidir no perder nuestra integridad. Job 2:3 dice, debemos mantener nuestra integridad aun cuando las cosas no salen bien. Job 2:9 dice que la integridad es una decisión personal y continúa, dice que es una decisión que no cambia por nada. Así es. Que la integridad no cambia por nada. Cambia. Pero entonces, pastor, si la integridad no debe cambiar ni por el dinero, ni por nada lo que está ocasionando a mí como persona, que el estatus que me van a brindar, que la posición que yo voy a obtener, yo no vender mi fe. ¿Cómo yo logro eso? Porque es que la sociedad está diciendo, vendo mi fe, me cuido de lo que digan de mí. Bueno, entonces yo no creo, Quiero caer creo bien. ni confío en esa fe. ¿Y entonces? Porque tú sabes contra quién es que uno peca, es contra nuestro Dios. Charles Spurgeon le decía a sus discípulos, le decía, cuando ustedes sean tentados, miren como si fuese un cadáver y apártense de eso. El cadáver se pudre y hiede. Exactamente. Y es cierto que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero no es menos cierto que el hombre de hoy, el cristiano de hoy, es como los tratamientos en adicción. Y perdona que siempre me acerco y tengo que tocar algo, pero que las recaídas están incluidas. No, en el cristiano no están, las recaídas no están contempladas. En la salvación, sin santidad nadie verá al Señor. O sea, y la santidad y lo que es la integridad no se vende, no tiene precio, porque el precio es la sangre del Hijo de Dios en la cruz del Calvario. O sea, cuando tú te vendes, tú estás negando la sangre de Cristo, tú estás rechazando la sangre de Cristo. Pedro. Eso es lo que dice Pedro. Eso es lo que dice Pedro. El apóstol Pedro dice que muchos de nosotros que hayamos caído y que hayamos menospreciado la sangre de Cristo. ¡Wow! No tan solo has pateado la palabra de Dios, no, sino que has pisoteado la sangre del Hijo de Dios. La sangre es maravillosa. Tengamos mucho cuidado. Mira, esa observación que le hace Pablo a los romanos en el capítulo 11, que le dice, oye, mira la bondad de Dios, pero mira la severidad de Dios. Este posmodernismo infiltrado en la iglesia nos está diciendo a nosotros, no hable de pecado, no hable del infierno, habla de condición.
O sea, que estamos diciendo que nosotros como personas, como ser humano, como hijos de Dios, cada uno de nosotros tenemos falta de integridad y estamos educando a nuestros hijos así. Mal, así mismo es. O sea, que no hay José, quedan pocos José. Oh, pero claro, la integridad no debe de ser una excepción, sino la regla. Es que este sistema nos tiene a nosotros como que lo que es normal es que el muchacho no vaya a la iglesia, que el muchacho, bueno, tú sabes que él tiene sus debilidades. Además, él se levanta como a las 11. Debe de ir a esa hora que yo puedo ir a la iglesia. No, mi hermano, no. O usted se levanta temprano y comienza a ser íntegro delante de Dios. Porque eso es. No es cuando, si yo tengo tiempo, que voy a... ¿Tú te imaginas que Dios haga a sí mismo? Si yo tengo tiempo, yo te voy a bendecir. Si yo tengo tiempo, te proveeré tu alimento. Si yo no estoy muy ocupado, te visitaré. Te daré abrigo, te sanaré. Gracias a Dios que Él es fiel. Y dice que todo administrador de esta salvación debe de ser fiel. Y esa fidelidad es integridad. Y esa integridad, sin ella no puedes habitar en el monte de Dios. Entonces, cuando los cristianos tenemos una posición determinada en todos los ámbitos sociales, económicos, políticos, que se ve falta de integridad, están pateando la sangre de Cristo. Sí, literalmente. Cuando esos cristianos, tú tienes que firmarme aquí, porque se le va a dar tanto a fulano. ¿Está pateando la sangre de Cristo, pastor? Pregunta. Bueno, eso se llama pecado. Eso se llama pecado. Ha errado en el blanco para sacar beneficio propio. Porque ese es el problema del posmodernismo. El posmodernismo es lo mío. Eso es lo que dice el dominicano. El dominicano es, ¿dónde está lo mío? ¿Quién dijo eso? El posmodernismo, el fin justifica los medios, aunque me mate, aunque yo tenga que matar para lograr eso. No, ¿quién dijo eso? Traicionar, mentir, calumniar. ¿Tú sabes lo que chismear? significa iglesia? Iglesia viene del griego eclesia. Y eclesia, ek, significa fuera. ¿Fuera de qué? Fuera del mundo. Lo que ha hecho Cristo con su sangre, al nosotros creer en Él, ha sido sacarnos para Él. Pedro dice, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. ¿Tú sabes lo que grande que es eso? Quiere decir que nosotros los hijos entonces no hemos salido del mundo. Nosotros como hijos, como personas, nosotros recibimos a Cristo y no salimos del mundo porque nos gusta. Bueno, que él parece que el pecado es sabroso porque la gente prefiere... Bueno, Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. La gente no viene a mí porque ama más las tinieblas que la luz. Es un asunto de amor. Si tú amas a Cristo, tú lo obedeces. Si no, cualquier cosa te distrae. Te saca de tu sola pieza, te saca de tu integridad, de tu posición como hijo de Dios. ¿Por qué no vienen a mí? Bueno, para que sus obras no sean alumbradas. Dice Cristo Jesús. Ese es el Evangelio. Nosotros estábamos leyendo ahorita en la pausa, porque nosotros no perdemos un minuto para deleitarnos con el Señor. Usted estaba leyendo algo que de verdad está precioso, pastor, y nos gustaría que usted lo compartiera con los amigos televidentes. Sí, el pacto de Dios con Salomón, cuando Salomón, porque David no pudo construirle un templo, pero Dios le dijo que su hijo le iba a construir el templo. Y Salomón, cuando construye el templo y le dedica el tiempo al Señor, el Señor le dice lo siguiente. Le dice, he oído tu oración, le dice. En el Primera de Reyes, en el primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 3, el Señor le dijo, he oído tu oración y tu súplica que has hecho delante de mí. He consagrado esta casa que has edificado, poniendo allí mi nombre para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón perpetuamente. Una hermosa promesa de parte de Dios. El verso 4 dice, pero en cuanto a ti, si andas, es un sí condicional, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en integridad de corazón y en rectitud,
haciendo conforme a todo, no en algo, a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. Solo lo afirmaré si Si andas en integridad. Si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, en integridad. O sea que si uno como hijo de Dios está en una posición determinada, puede perder ese reino, porque nos sentimos que estamos en un reino, cuando tenemos una posición en nuestro empleo, cuando tenemos una posición a nivel gubernamental, sentimos que estamos como en un palacio, ¿verdad? Si se pierde esa integridad, no importa cómo tú lo hayas obtenido, el Señor dice, te quito. Bueno, la pierdes. El Señor Jesucristo dice que es preferible entrar tuerto al reino de los cielos que con tus dos ojitos te vayas al infierno. El Señor dice que es preferible que entres manco al reino de los cielos que con tus dos bracitos al infierno eterno. O sea, mejor pierde una parte de tu cuerpo. Claro, porque tú hablaste del reino, tu reino, pero ese no es el reino de Dios. Y usted es miembro, usted es miembro integral del reino de Dios. Quiere decir que usted no puede vivir en dos reinos, no se puede amar a dos personas, no se puede amar a Dios y a las riquezas, no se puede amar a Dios y mi bienestar. Es más, el que no se niegue a sí mismo cada día y tome su cruz y me siga, no merece ser llamado mi discípulo. Entonces yo estoy viendo que todo esto de falta de integridad de nosotros como personas, y estoy hablando como personas cristianas y no cristianas, es simplemente porque quiere poseer lo suyo. Claro que es simplemente porque todo es mío y se olvidó que todo es de Dios. Lamentablemente sí. Sí. Todo es de Dios, todo ha sido creado por Él y para Él, incluyendo nuestras vidas. Entonces, el egoísmo. Pero cuando nosotros queremos glorificar nuestro nombre y no el nombre de Él, nuestro prestigio y no el prestigio de Él. En el reino de Dios no hay prestigio, no hay prestigio, no hay nombre, hay el nombre sobre todo nombre, sobre el cual tengo yo que humillarme, servirle con integridad de corazón, pero no mi nombre. ¿Qué nombre es el mío? Un nombre pasajero. No, es el nombre sobre todo nombre. A Él sí honramos. Y honramos con nuestra actitud. Y todo el mundo tiene que saber, donde quiera que yo trabaje, que yo le sirvo a Dios. Porque si no, soy de la secreta. Y la secreta, lamentablemente, yo no creo que... De la secreta no es ningún cristiano. No. Uno de nuestros pastores queridos, el pastor Braulio Porte, dijo, de la secreta será del diablo. Así mismo, la secreta... Lo dijo así, será del diablo. Exactamente, pero no de Dios. No de Dios, eso efectivamente. Mire, pastor, esto de la integridad, de verdad que es fuerte para el pueblo. Y hablando con usted así, yo percibo que muchas personas que están viendo el programa no se están dando cuenta que han tenido falta de integridad. Que muchos de esos hombres y de esas mujeres de Dios, que son líderes, que hablan la palabra, que comentan, están fuera de integridad y no se dieron cuenta. Por estar bien con el pastor, por caerle bien a los hermanitos, porque van a hacer una buena ofrenda, o porque está en una posición determinada gubernamental y tuvo que firmar porque tenía miedo de perder el empleo, prefirió perder su integridad. Yo prefiero perder el empleo. Mira, y lo doy de testimonio porque fue mi caso. Cuando el Señor hace el milagro en mi vida y me salva, me liberta, restaura mi vida, mi pareja, mi esposa, mis hijos, mi socio, yo le predico. Yo tenía un trabajo que era de venta de vehículos y mi socio, yo le prediqué y mi socio me dijo, yo voy a seguir mi camino. Yo dije, bueno, pues se acabó la sociedad, porque yo no puedo estar en un yugo desigual. Yo no puedo, la luz y las tinieblas no tienen nada que ver. Entonces yo soy en las tinieblas. Sí, tú estás en las tinieblas. Jesucristo me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí es que yo vivo. Así que la luz y las tinieblas no tenemos ninguna comunión. Así que se acabó la sociedad.
O sea que usted perdió un negocio. Sí, el negocio hay que perder. Decidió ser íntegro. Bueno, mire, y yo tengo que, ¿sabes por qué yo testifico? Porque esa es mi vida, primeramente. Y no para que me digan, uy, qué siervo, qué íntegro es Pumarol, oh, pero ese varón, no. Es un hombre de Dios. No, es que esas son las marcas de Cristo en mi vida. Y yo no las puedo esconder. Mi hija Heidi se iba a casar y yo no tenía dinero para su boda. Yo oraba y le decía, sí, Heidi, tú te vas a casar. Y yo oraba. Y ella me decía, papi, pero tú grabando comerciales de esa cantidad de 5 o 10 mil pesos, es difícil, que tú tienes que grabar muchos comerciales para la boda que yo estoy como de mis sueños, de mis inventando. sueños. Yo le decía, sí, Heidi, no hay nada imposible para Dios. Mi Dios es el dueño de todo el oro y la plata. No te preocupes, que te veo ansiosa. Me llamaron para grabar unos comerciales de una compañía que yo tenía muchos años grabando. No voy a decir el nombre. Pero esas personas tenían toda una campaña. Eran 40 infomerciales. Todos los que saben de publicidad saben lo que es un infomercial. Es un dinerito. Aunque sea de voz incidental, que usted diga, es considerable. Y yo comencé a revisar los libretos, los guiones de cada uno de esos. Habían infinidades de buenos, era el vendultero, el limpiabotas, esto, lo otro, que se iba. Pero llegó un momento en que comparaban la marca con el vudú. Y yo dije, ese no me gusta. Pero lo primero que dijo en mi corazón fue, pero quizá lo sacan y tú puedes hacer todo lo otro, ahí no hay problemas. Pero que después entonces me pusieron uno del Gagá y después entonces otra cosa. Y hasta que yo dije, ay, que ya yo entiendo, es que esto no es para mí. No, pero mire, usted tiene que venir a hablar con este, que es el jefe de la compañía, el presidente de la compañía. Digo yo, bueno, y voy y hablo con él. Le digo, mire, señor fulano de tal. Me dice, ¿cuál es el problema, Puma? Digo yo, que tengo un problema moral. ¿Por qué? Porque ahí hay unas cosas que van en contra de mi integridad como cristiano. Yo no puedo decir que yo soy cristiano, que predico a Jesucristo y la palabra de Dios, y que por la televisión yo salga diciendo, el Gagá es como tal cosa, y el cosa es tan bueno que es esta cosa. Pero el problema es dinero. Yo le dije, yo tengo necesidad de dinero, pero ese parece que no es para mí, porque yo no puedo hacer eso. Pero mira, pero podemos hacer cualquier cosa. Yo, no. Le buscó la vuelta. Sí, yo le dije, no, yo prefiero. Tomó la decisión, entonces ahí ya. Sí, y me fui a mi casa. A la semana me llamó el productor, un mexicanito, y me dijo, señor Pumarol, verdaderamente Dios está con usted. Digo yo, ¿por qué? Me dice, bueno, porque el Señor dijo que admira su entereza como cristiano, pero que usted es la voz de esta marca y que se va a hacer una campaña nueva y Él quiere que usted cobre por adelantado, porque vamos a comenzar a trabajar no en 40 infomerciales, pero sí en 20. Estructuraron todo lo que era el y que diseño. usted, si usted necesita, puede venir a buscar ahora mismo su cheque. Y que cuente con que no tiene ninguna de las cosas que usted objetó del trabajo pasado. Integridad. Mi hija se casó. Y hasta mi hermano Juan Luis Guerra tocó en esa boda y no me cobró.
porque los infomerciales no daban para pagarle. No, para pagarle no a Luis, creo, no creo. Para regalarle eso a mi hija, como un regalo a mi hija. Pero eso se lo regaló el Señor. Y fue verdaderamente glorioso. Continuaremos con esta interesante entrevista al pastor Ramón Pumarón en una segunda entrega. Si desea profundizar sobre el tema de la integridad, pueden adquirir este interesante libro, Integridad, cómo la perdí y mis esfuerzos por recobrarla. Gracias por habernos acompañado hablando con Mari.